Buen día, queridos estudiantes. Es un gusto poder saludarlos este día. Bueno, vamos a dar inicio a una nueva clase. En la clase anterior estuvimos trabajando mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Les explicaba las formas cómo podíamos encontrar cada uno de ellos. Y por qué es que tenían este nombre, ¿verdad? Máximo común divisor, porque es el mayor divisor y que se repite o que es común en ambas cantidades. Mínimo común múltiplo, porque es el menor múltiplo y que es común o que se repite también en ambas cantidades. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que es el conjunto de los números enteros. Ustedes saben que dentro de nuestra numeración conocemos, hay varios grupos de números o varios conjuntos de números, como querramos llamarles. Entonces, en este caso, pues tenemos lo que son los números enteros y estos se representan con la letra Z. O sea, la letra Z representa los números enteros. Cada vez que veamos la letra Z en una numeración matemática, quiere decir que representa pues los números enteros. Solo que antes de comenzar a desarrollar la clase en sí, vamos a trabajar lo que son o recordar prácticamente lo que son el significado de algunos símbolos. Por ejemplo, este símbolo significa menor que. Se recuerdan, ¿verdad? Menor que. Al principio de año pues estuvimos trabajando también estos símbolos y les explicaba cuál es la importancia de saber manejarlos, puesto que dentro del campo de la matemática pues, se hace utilidad de ellos con bastante frecuencia. Bueno, entonces queda claro que este símbolo que está acá, que ustedes pueden ver en pantalla que estoy repasando con el lapicero, se lee menor que. Este símbolo que está acá, lo repaso varias veces para que ustedes pues lo puedan identificar. Este se llama mayor que, o se lee, mejor dicho, mayor que. Mayor que, o sea, tenemos menor que, mayor que. O sea, son totalmente opuestos. Luego tenemos el signo este que significa igual. Igual que. Ahí ustedes lo pueden ver. Igual que. Este signo que significa no igual. No igual. Y este signo que se parece a una E que significa pertenece. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en mente siempre el significado de los símbolos y a esto le vamos a agregar pues la letra Z. Como lo dijimos al principio, la letra Z significa números enteros. Números enteros. Entonces acá tenemos, cada vez que nosotros veamos estos signos, pues tenemos que tratar la manera de aprender a leerlos. Solo que dentro de los números enteros, quiero decirles que esta abarca en general todo el conjunto de los números enteros. Pero si nosotros encontramos una Z con un signo más, acá significa números enteros positivos. Positivos. Más adelante pues les voy a explicar en este mismo video cuál es la diferencia de que lleve el signo más o no. Y si encontramos una Z, vean, con un signo menos, arriba significa números enteros negativos. Números enteros negativos. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un recordatorio. Este símbolo significa menor que. Este símbolo significa mayor que.
Este símbolo significa igual que. Este símbolo significa no igual. Este símbolo significa pertenece. Este símbolo significa números enteros. Este símbolo significa, la Z con el signo más significa números enteros positivos. Este símbolo significa la Z con el signo menos, números enteros negativos. Entonces ahora les explico, nos vamos a enfocar principalmente en estos tres y les voy a explicar cuál es la diferencia y en qué momento se utilizan dentro del campo de la matemática y por qué una Z lleva el signo más, una Z lleva el signo menos. Ahora les explico, entonces espero que pongamos bastante atención a esto. Bueno, los números enteros está compuesto por dos grandes grupos. Está compuesto por los enteros negativos y está compuesto por los enteros positivos. Para ubicar lo que son los números enteros, siempre se hace uso de una recta numérica. Yo voy a trazar una pequeña línea acá con mi regla y pues vamos a buscar más o menos la mitad. Entonces en este caso, pues yo trazo mi línea, ustedes deben de hacerlo, tratando de que les quede lo más recto posible. Entonces, vamos y comenzamos acá. Bueno, pues localizamos lo que es la mitad. Vean, les decía entonces que el conjunto de los números enteros está compuesto por dos conjuntos, o sea, por dos partes. Está fragmentado en dos. Entonces, el punto central o el punto neutro de esas dos partes, pues es el cero. El cero no es ni positivo ni negativo. El cero es neutral. Es por ello que lo coloqué en la parte del centro acá de mi pequeña recta numérica. Entonces, una de las características es que del cero hacia la derecha se localizan lo que son los enteros positivos. Vean, yo voy a trazar acá de color rojo prácticamente una pequeña línea indicando que del 0 hacia la derecha se localizan lo que son los enteros positivos. Y del 0 hacia la izquierda, como pueden ver acá, del 0 hacia la izquierda se localizan los enteros negativos. Lo voy a escribir acá también, enteros negativos. Entonces tenemos acá del 0 hacia la derecha enteros positivos y del 0 hacia la izquierda enteros negativos. Entonces quedamos claros que el 0 no es ni negativo ni tampoco es positivo, es neutral. Ese no pertenece a ninguno de los dos conjuntos. Entonces en este caso pues acá los enteros positivos se identifican de la siguiente manera. Yo voy a fraccionar entonces esta parte acá. Yo lo voy a ir haciendo de manera ordenada. Yo espero que ustedes también en casa pues lo trabajen de esta forma. Entonces para que no tengan ningún descontrol y pues al momento de repasar sus notas pues sea más comprensible, ¿verdad? Entonces yo dividí mi recta numérica pues en partes iguales, dejando 1 centímetro de distancia pues para que sea más ordenado. Entonces en este caso, vean, les decía que del 0 hacia la derecha pues se ubican lo que son los enteros positivos. Entonces empezamos del 0, 1, acá iría el 2, acá iría el 3, 4, 5, 6, 7, y acá iría el 8
y pues hacemos nuestro signo de infinito. Nuestro signo de infinito es como un 8 acostado. Entonces en este caso pues colocamos el signo de infinito porque ustedes saben que los números enteros, pues ya sean positivos o negativos, estos son infinitos. O sea, no tienen un límite, no podemos decir hay un número final. No, estos sí, conforme la numeración va avanzando, pues se van descubriendo más números y la verdad es que son infinitos. Entonces, como son positivos, pues no hay necesidad de escribirles el número, el signo más, no hay necesidad de escribirles. Ahí miren, estos son los positivos, no, solo con que escribamos únicamente los números en sí, pues entonces uno ya sabe que son positivos y con el hecho de encontrarse al lado derecho del cero, pues entonces uno ya identifica que son los enteros positivos. Entonces ahora vamos a ubicar los enteros negativos y estos los vamos a colocar del 0 hacia la izquierda. Entonces a estos sí, a diferencia de los positivos, como estos prácticamente no son negativos, entonces hay que escribirles, perdón, hay que escribirles obligatoriamente el signo negativo. Esto sí es indispensable. Si no llevan el signo negativo, entonces ¿cómo hacemos para identificarlos que son negativos? Los negativos no se pueden dar aquel gusto de decir, hoy no quiero llevar mi signo al lado. No, tienen que llevarlo siempre, es obligatorio. Entonces, ahora los positivos sí, ellos pueden darse el lujo de decir, hoy quiero tener el signo positivo, hoy no quiero llevar el signo positivo. Entonces ellos sí pueden darse ese privilegio. Pero lo que son los negativos, ellos tienen que siempre tener el signo negativo a la par. Entonces comenzamos, vean, menos 1, siempre empezamos del 1 a la izquierda. Entonces colocamos acá el menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 y también pues vamos a colocar lo que es el signo de infinito, o sea, un pequeño 8 acostado. El signo de infinito es como un 8 acostado. Eso también para indicar pues que siguen, o sea, que no tienen final. Entonces ya sabemos, acá nos queda claro que los enteros positivos se localizan del 0 hacia la derecha y que los enteros negativos se localizan del 0 hacia la izquierda. Muy bien, entonces cuando uno trabaja con números enteros, tiene que tomar en cuenta varios aspectos importantes, varias características indispensables que uno debe de saber, uno debe de manejar, puesto de que es un número, es un conjunto de números, por ejemplo, totalmente diferente y que también tiene sus reglas para poder trabajarse. Por ejemplo, vamos a ver acá una de las primeras reglas es que, por ejemplo, vamos a empezar por las más sencillas. Por ejemplo, todo entero positivo, o sea, estamos hablando de estos números, todo entero positivo siempre será mayor. Vean, siempre será mayor que cualquier negativo. Por ejemplo, si yo tengo acá el 1 va a ser mayor siempre que el menos 1, va a ser mayor que el menos 2, va a ser mayor que el menos 3, va a ser mayor que el menos 4, no importa, por menor que parezca o por menor que sea el número positivo, siempre va a ser mayor que cualquier número negativo. Esa es la primera regla que nosotros debemos de tomar en cuenta. Otra de las reglas, estamos con los positivos. Un positivo, por ejemplo, un positivo
entre más se aleja del cero, entre más, vean, o sea, cuando decimos entre más se aleja del cero, o sea que se va distanciando. Entre más se aleja del cero, será mayor. O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Acá, si ustedes ven, el 1 está a una cierta distancia del cero. El 2 está un poco más retirado. El 3 está aún más retirado. Eso significa que el 2 es mayor que el 1. El 3 es mayor que el 2 y mayor que el 1. El 4 es mayor que el 3, mayor que el 2 y mayor que el 1. El 5 es mayor que el 4, mayor que el 3, mayor que el 2 y mayor que el 1. El 6 mayor que el 5, mayor que el 4, mayor que el 3, mayor que el 2 y mayor que el 1. Y así sucesivamente. Todo número positivo, entre más se aleje del cero, será mayor. O sea, su valor relativo será mayor. Su valor y su valor absoluto será mayor. Entonces tenemos acá otra de las reglas. Vamos con la tercera regla que debemos de tomar en cuenta con los números enteros. Tenemos acá, seguimos con los números enteros. En general, todo número positivo siempre será mayor a cero. Bueno, eso no la vamos a escribir acá porque nos tiene que quedar claro que un número positivo siempre va a ser mayor que cero. Y entonces, otro de los aspectos que debemos de tomar en cuenta con los números enteros es la siguiente, que un número entero, un negativo, perdón, un negativo, entre más se aleja del cero, más se aleja del cero, será menor. Aquí sucede todo lo contrario a los números positivos, porque los números enteros, entre más se van alejando del cero, se vuelven menores. Por ejemplo, el -1 es de menor grado todavía que el 0. El -2 es menor que el -1. El -3 es menor que el -2. El -4 es menor que el -3, menor que el -2 y menor que el -1. ¿Qué quiere decir? Que los números enteros negativos, lo vamos a tomar como otra regla, los números, vean acá, los números enteros negativos, entre más cerca estén del cero, eso debemos de tomarlo en cuenta. Más cerca estén del cero, su valor será mayor. Entonces, por ejemplo, acá sucede por ejemplo, lo opuesto a los números enteros positivos. Un entero positivo, entre más cerca esté del cero, su valor será menor. Entre más lejos esté del cero, su valor será mayor. Un entero negativo, entre más lejos esté del cero, su valor será menor. Y entre más cerca esté del cero, su valor será mayor. ¿Por qué razón? Recordemos que los números enteros negativos pues lo utilizamos para representar todos aquellos compromisos, lo utilizamos para representar todas aquellas deudas que se puedan tener en algunos aspectos de la vida. Y entonces no es lo mismo a deber 1000 quetzales a deber 100 quetzales. Pues 100 quetzales va a estar más cerca del cero, entonces su valor va a ser mayor si lo comparamos con el de -1000 quetzales, ¿verdad? Entonces es ahí la diferencia que nosotros debemos de tomar en cuenta. Entonces, estas son las reglas que nosotros debemos de considerar al momento de trabajar con los números enteros. Debemos de aprendernosla, de recalcar que todo entero positivo siempre será mayor que cualquier negativo. Un positivo, entre más se aleje del cero, será mayor. Un negativo, entre más se aleja del cero, será menor. Y los números enteros positivos, entre más cerca estén del cero, su valor será mayor.
Muy bien, considerando la explicación que les daba y las características que debemos de tomar en cuenta sobre los números enteros, es como al momento de comparar, por ejemplo, si tengo acá un -2 y tengo por ejemplo, un 7, entonces, perdón, puedo determinar que -2 es menor que 7. Entonces sería -2 es menor que 7. ¿Por qué razón? Porque voy a considerar las reglas que anteriormente yo les estaba indicando, que todo número negativo siempre será menor que cualquier positivo. Por ejemplo, si tengo acá, si estoy comparando lo que es el -2 y estoy comparando el -9, entonces ahí la regla dice, todo número negativo entre más se aleje del cero será menor, y todo número negativo entre más cerca esté del cero es mayor. Entonces el -2 está más cerca del cero que el -9, entonces sería mayor. En este caso sería -2 es mayor que -9. Entonces de esta forma es como utilizaría lo que son los símbolos para poder hacer comparaciones entre los números, o poder determinar quién es mayor y quién es menor. Entonces, en este caso, vean, los números negativos también los podemos ubicar en lo que es el plano cartesiano. El plano cartesiano, nosotros sabemos, ya tenemos claro que es un cuadrante. El plano cartesiano está compuesto prácticamente por cuatro divisiones, si lo podemos llamar de esta manera. Entonces, de esta forma es el plano cartesiano, en donde pues acá tenemos lo vamos a localizar. Este es el primer cuadrante. De esta manera se identifica primer cuadrante. Acá tenemos lo que es el segundo, vean, lo vamos a identificar con números romanos, y también pues para no confundirnos le voy a escribir su nombre, ¿verdad? Segundo cuadrante. Acá tenemos lo que es el tercer cuadrante, y lo identificamos con números romanos, y también escribimos su nombre, tercer cuadrante. Entonces acá tenemos el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Cada uno de los segmentos que se intersectan para formar estos cuatro cuadrantes reciben un nombre. Entonces, esta línea horizontal que ustedes pueden ver acá se conoce como eje X, con la diferencia que a partir del punto hacia la derecha se localiza X positivo, y del punto hacia la izquierda se localiza X o X negativo. Entonces acá de igual manera esta línea vertical que ustedes ven acá, que pueden observar, se conoce con el nombre de eje Y. A diferencia que del punto hacia arriba se conoce como Y positivo. Y del punto, acá ven, aquí podemos observar, el punto es donde se intersectan las dos líneas, la horizontal y la vertical. Del punto hacia abajo se conoce como -Y, o sea, Y negativo. Entonces, de esta forma es como se compone lo que es el cuadrante de los cuatro cuadrantes, y componen lo que es el plano cartesiano. Ustedes se preguntarán por qué en el plano cartesiano identificamos como, por ejemplo, X positivo, Y positivo, X negativo y Y negativo. ¿Por qué los ubicamos de esa manera? Y es por la sencilla razón siguiente. Como ustedes pueden observar acá, yo voy a fragmentar, por ejemplo, hasta 6. Esto se puede trabajar pues hasta más, pero yo únicamente lo voy a hacer a 6, únicamente dejando
lo que 1 centímetro. Bueno, aquí voy a utilizar las líneas del cuaderno para poder hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que como es el eje X positivo, pues yo voy a ubicar acá solo números positivos. Por ejemplo, acá me queda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le voy a colocar pues también el signo de infinito porque puede seguir. Entonces, aquí hacia arriba, como ese eje Y positivo, entonces de igual manera se colocan los positivos. Comenzamos del menor al mayor hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y colocamos el signo de 8 y el signo de infinito también. Entonces, en este cuadrante, si ustedes se dan cuenta, en lo que es el espacio del primer cuadrante, vamos a ubicar solo puntos positivos. Entonces ahora, del punto en el eje X hacia la izquierda, vamos a ubicar solo números negativos. Vamos a hacer más que todo guiarnos por lo que ya nos está indicando esta parte. Es X negativo, entonces quiere decir que en esa parte pues van a ir los negativos, ¿verdad? Entonces tenemos acá 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Entonces ya tenemos ahí lo que son los negativos. Entonces, por lógica, si acá en la parte del eje Y positivo yo coloqué los números positivos, en la parte del eje Y negativo, pues voy a colocar por lógica los números negativos. Entonces yo voy a utilizar acá los espacios. Ustedes pueden hacerlo con regla para poder trabajar de una manera ordenada. Entonces acá me quedaría menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y acá pues el signo de infinito. Entonces, todo esto que se encuentra acá en este espacio se llama plano cartesiano. Entonces, así lo tenemos que identificar nosotros como plano cartesiano. Es muy importante que tengamos en cuenta cada uno de las partes que forman lo que es el plano cartesiano. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos, por ejemplo, acá este primer cuadrante se forma con positivo y positivo. Este segundo cuadrante se forma con, por ejemplo, tenemos negativo, que son los del eje X, más positivo, que son los del eje Y. Y acá este tercer cuadrante pues se forma con negativo, negativo, porque ambos son negativos. Y acá este eje, pues el cuarto cuadrante estaría formado por lo que es positivo, es el eje X positivo y negativo el eje Y. Siempre debe de ir lo que es representado el eje X. El primer símbolo representa al eje X y el segundo símbolo representa al eje Y. Y eso va a ser todo el tiempo. Primer símbolo al eje X, segundo símbolo al eje Y. Primer símbolo al eje X, segundo símbolo al eje Y. Primer símbolo al eje X, segundo símbolo al eje Y. Primer símbolo al eje X, segundo símbolo al eje Y. Eso lo debemos de tomar muy en cuenta y tratar la manera de aprendérnoslo, puesto que más adelante lo vamos a utilizar, va a ser de gran utilidad. Como les estaba explicando, el primer número de cada pareja ordenada siempre corresponde al eje X y el segundo pues corresponde al eje Y. Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, yo voy a dar acá, miren cómo podemos ordenar parejas de números
enteros en el plano cartesiano. Si tenemos la pareja de menos 2, menos 2, tenemos la siguiente pareja que sería menos 6, 6. Entonces tenemos la siguiente pareja que sería menos 8, 2. Tenemos la siguiente pareja que sería 4, menos 6. Y tenemos la siguiente pareja que sería menos 2, 5. Y sería la siguiente pareja menos 4, 6. Entonces, menos 6, lo vamos a dejar ahí. Vamos a ordenar estas 6 parejas en el plano cartesiano. Estos son números enteros, pero los queremos localizar. Entonces, pues vamos a hacer acá una pequeña recta numérica en donde vamos a dividir a la mitad lo que es este plano cartesiano. Pues trazamos nuestra mitad y tenemos acá entonces, por ejemplo, el punto. Yo voy a comenzar a fragmentar acá. Sabemos que en el eje, en la línea horizontal, pues tenemos el eje X. Y en la línea vertical tenemos el eje Y. Entonces en este caso yo estoy fragmentando acá. Y acá pues voy a colocar lo que son también mis fragmentos. Para que me queden ordenados. Utilicé regla al igual que ustedes lo deben de hacer en su casa. Entonces les decía que acá está el eje X positivo. Acá está el eje X negativo. Acá está el eje Y positivo. Y acá está el eje Y negativo. Lo voy a encerrar acá entre paréntesis para que lo podamos tomar en mayor, para que resalte, ¿verdad? Entonces acá tenemos el 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo. Acá tenemos el 4 positivo, 5 positivo, 6 positivo, 7 positivo, 8 positivo. Tenemos el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Vamos a agregarle acá menos 7 y tenemos el menos 8. Acá tenemos el 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo, 6 positivo, 7 positivo y 8 positivo. Entonces ahora los contamos hacia abajo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y menos 9. Entonces ahora pues yo voy a utilizar lapicero de color rojo para poder formar lo que son las parejas en el plano cartesiano y pues que de esa manera pues no tenga ningún problema. Entonces en este caso la primera pareja les decía, vean, voy a resaltar acá, el primer número de cada pareja representa o se va a ubicar en el eje X. Y el segundo número, vean, lo voy a resaltar de un color diferente, que estoy resaltando de color morado. El segundo número se va a ubicar en el eje Y, o sea, corresponde al eje Y, ya sea este negativo o sea este positivo. Veamos cómo lo vamos a trabajar entonces. Yo acá tengo menos 2, entonces lo voy a ubicar en esta parte de acá. Menos 2 en el eje X negativo, menos 2. Y tengo un menos 2 y este va a ser en el eje Y. Entonces los negativos del eje Y están acá. Entonces menos 2 y menos 2 me va a dar prácticamente, yo voy a hacer acá, 2 está acá, me pasé un poquito, lo voy a borrar acá utilizando corrector. Entonces está acá, menos 2 está acá y el menos 2 está acá. Entonces está el menos 2 de X que está acá y el menos 2 de Y. Entonces yo acá voy a colocar un punto y ese punto debe de ir unido con una regla. Eso lo debemos de tomar en cuenta. Vean. Entonces acá me queda la primer pareja. Ahora vamos con la segunda pareja de números enteros. Es menos 6. ¿En dónde voy a buscar el menos 6? Lo voy a buscar en
este menos 6 morado lo busco en este lado porque representa los negativos del eje X. Entonces menos 6 está acá. Y el 6 positivo, el 6 que está acá, el segundo, lo voy a buscar en los positivos de la Y. Entonces quiere decir, el 6 está acá. Entonces prácticamente me está indicando a mí que mi segundo cuadro me va a quedar hacia arriba. Entonces voy a trazar acá una línea y trazo también acá otra línea. Y acá me queda mi segunda pareja. Ahí ya voy ubicando lo que son las parejas de los números enteros en el plano cartesiano. Voy entonces, les voy a colocar acá un asterisco. Eso es símbolo de que ya los ubiqué en el plano cartesiano. Ahora vamos con la tercera pareja. Está el menos 8. El menos 8 lo voy a buscar en el eje X. Entonces menos 8 está hasta acá el menos 8. Entonces ahora el 2 lo voy a buscar en el eje Y. El 2 positivo está acá. O sea, quiere decir que voy a trazar mi línea de esta manera acá para unir estos dos puntos. Ahí se recuerdan, entonces eso es lo que debemos de tomar en cuenta. El primer número de la pareja ordenada siempre se va a ubicar en el eje Y. Y el segundo número se va a ubicar en, perdón, el primer número se va a ubicar en el eje X y el segundo número en el eje Y. Entonces ahora ya ordenamos la tercera pareja, ahora vamos a ordenar la cuarta pareja. Y la cuarta pareja dice 4 positivos. 4 positivos lo buscamos acá en el eje X y el 4 está acá. Entonces voy a hacer acá un punto y el menos 6 está acá. Bien, entonces quiere decir que mi otro punto entrelazado me va a quedar en esta parte de acá. Entonces tengo acá el menos 6 y tengo el 4 positivo. Entonces ahora vamos con la siguiente pareja y dice menos 2 y 5 positivo. Entonces el menos 2 lo busco, este menos 2 lo voy a buscar en X. Y X acá está el menos 2. Y el 5 lo voy a buscar en Y está acá. Entonces voy a trazar mi línea menos 2 acá a menos 5. A 5, perdón, el menos 2 a 5 y trazo mi punto acá. Entonces ahora veamos, ya ordené, esta es otra, la cuarta y la quinta pareja. Entonces ahora vamos a realizar lo que es ordenar la última pareja, que es menos 4 y menos 6. Menos 4 lo buscamos acá en X y está acá. Y el menos 6 lo buscamos en Y, que está también acá. Quiere decir que me va a quedar más o menos por esta coordenada. Me va a quedar mi otra pareja. Entonces acá me quedó. Entonces la gráfica en el plano cartesiano según estas parejas de números enteros me quedaría de esta forma. Les vuelvo a recordar. El primer número de la pareja siempre se va a ubicar en el eje X y el eje X lo voy a resaltar acá con color naranja. Y el segundo número lo vamos a ubicar en el eje Y. El eje Y lo resalté con color morado para que lo podamos distinguir. Entonces ahí ese control debemos de tener. Al momento de ordenar, por ejemplo, un número entero en el plano cartesiano. Otro de los aspectos que debemos de tomar en cuenta al momento de trabajar con los números enteros, otra de las características es que un entero, por ejemplo, el opuesto, vean, el opuesto de un entero negativo, de un negativo, siempre esto siempre será un positivo, o sea, un positivo. Por ejemplo, si yo tengo menos 28, su opuesto sería 28 positivos.
Si yo tengo, por ejemplo, un 19 positivos, su opuesto sería prácticamente menos 19. Entonces, siempre, por ejemplo, si el de un número positivo, su opuesto siempre va a ser un número negativo. De un número negativo, su opuesto siempre va a ser un número positivo. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta, el valor absoluto siempre va a ser el valor que representa el número, valor absoluto. ¿Por qué razón? Vean, si yo tengo menos 25, su valor absoluto es 25. Y si yo tengo 25 positivos, su valor absoluto siempre es 25. ¿Qué quiere decir? Que el valor absoluto de un número entero no va a cambiar ya porque este sea negativo o porque este sea positivo, no va a cambiar, siempre va a ser el mismo, su valor absoluto va a ser el mismo. Entonces, esos aspectos los debemos de tomar en cuenta al momento de trabajar con los números enteros. Y vamos a hacer un recordatorio ya para ir terminando la clase. Todo número entero negativo lo utilizamos para representar, por ejemplo, en este caso ya en la vida real, por ejemplo, compromisos como lo son deudas que tienen las personas. También lo utilizamos para representar, por ejemplo, temperaturas bajas. Lo utilizamos para representar, por ejemplo, niveles de la superficie de la tierra, por ejemplo, todo lo que, por ejemplo, niveles sobre el nivel del mar, por ejemplo, serían los positivos, bajo el nivel del mar serían negativos. Entonces, todos los números negativos siempre los utilizamos para representar cualquier deceso o cualquier, ¿qué les digo? Situación de la vida que nos presente a nosotros un desgaste. Entonces, para eso se utilizan los números enteros negativos. Muy bien, chicos, esta ha sido la clase de los números enteros. Espero haya resuelto todas las dudas respecto de los números enteros, por qué son importantes, por qué se conocen como números enteros, cuáles son sus componentes, cuáles son las reglas que se trabajan dentro del conjunto de los números enteros. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase.